Buenos días, niños y niños, bienvenidos a un nuevo proceso de filosofía Plan Común. Espero que todos estén muy bien, les mando mucha fuerza y un abrazo a la distancia. En esta oportunidad les traigo a Karl Marx, considerado uno de los 4 maestros de la sospecha junto a Freud, Foucault y Friedrich Nietzsche. Este autor es muy importante para entender el surgimiento de la crítica a la clase dominante que surgió después de la Revolución Industrial en el siglo XVIII. Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, Alemania. Fue el segundo de los 8 hijos de un abogado judío liberal que se convirtió al protestantismo junto a su familia. Cursó diversos estudios en el gimnasio jesuita de Trier y posteriormente en la Universidad de Bonn, Berlín y Jena. Estudió sobre todo filosofía y las humanidades en general. En 1843 se casó con Jenny Böhm, cuyo padre inició a Karl Marx en el interés por la doctrina insurgente de la Revolución Francesa y por los primeros pensadores socialistas. Convertido en un demócrata radical, Marx trabajó algún tiempo como profesor y periodista, pero sus ideas políticas le obligaron a dejar Alemania e instalarse en París. Todo esto ocurrió en 1843. Por entonces estableció una duradera amistad con Federico Engels, que se plasmaría en la estrecha colaboración intelectual y política de ambos. Es decir, tienen que tener en cuenta que el Manifiesto Comunista fue escrito por Federico Engels y Karl Marx. Fue expulsado de Francia en 1845 y se refugió en Bruselas, por fin, tras una breve estancia en Colonia para apoyar las tendencias radicales presentes en la Revolución Alemana de 1848, pasó a llevar una vida más estable en Londres, en donde desarrolló desde 1849 la mayor parte de su obra escrita. Su dedicación a la causa del socialismo le hizo sufrir grandes dificultades materiales, superadas gracias a la ayuda económica de Federico Engels. Europa va a presenciar toda una serie de movimientos revolucionarios en lo que desempeña un papel destacado el propio Marx. La Revolución de 1848, la participación en la experiencia revolucionaria que supuso la Comuna de París en 1871 y en la fundación de la Organización Nacional de Trabajadores, conocido como OIT. Aunque la situación económica social es muy desigual según los países, se va a producir un aumento general de la industrialización, que culmina con la revolución industrial, especialmente en Inglaterra, donde se concentran en los planos teóricos y prácticos los análisis que tanto Marx como Engels realizaron del capitalismo. La industrialización exigía materias abundantes y nuevos mercados y para conseguirlo, la burguesía presionará a los estados para que se desarrolle una política colonial que beneficie a su industria. Para Marx, la colonización es la internacionalización de la relación de explotación entre propietarios, metrópolis y asalariados. Esto sería la burguesía y proletariado. En el viejo continente nos encontramos por regla general con la existencia de enormes desigualdades entre la burguesía y la clase trabajadora, que tanto en la ciudad, proletariado, como en el campo, agricultores, estaba sometida a largas jornadas de trabajo, salarios escasos y condiciones de inestabilidad en el empleo. La pobreza de la clase asalariada, la explotación colonial y la imposibilidad de conquistas sociales en el Estado liberal convencieron a Marx de que los trabajadores deberían generar sus propios medios de lucha y le llevó a cuestionar este sistema político económico. Es decir, Marx estableció que la revolución debería ser de forma armada y por eso ocupa como ejemplo a la Comuna de París, que ocurrió, como les dije anteriormente, en 1871. Y ahora les mostraré un ejemplo de cómo Marx veía la Comunidad de París. ¿Conocen ustedes ese maravilloso episodio de la historia de la humanidad que fue la Comuna de París? Esto estaba ocurriendo en los años 1870-1871, cuando Francia era gobernada por Napoleón III, que era el sobrino del emperador Bonaparte, un hombre que había decidido sumar gloria a su vida y no tuvo mejor idea que atacar los ejércitos prusianos. Quiso atacar al general Bismarck, naturalmente, fue derrotado de inmediato. Y las tropas francesas huyeron dejando las armas para que el pueblo las recogiera después. Y entonces, el pueblo, llevando pañuelos y banderas rojas por todo París, se reunió alrededor de la columna Vendôme, que era el símbolo del poder imperial, donde había una enorme estatua de bronce del emperador Napoleón. La derribaron. El pueblo saltó sobre esos escombros y cantó y bailó de alegría. Izaron en ese sitio una enorme bandera roja
era la bandera de la revolución social del proletariado. Eso fue la Comuna de París. La Comuna de París duró muy pocos meses, pero sus logros fueron espectaculares. Sustituyó el ejército regular por milicias populares. Separó la Iglesia del Estado. Le dio un carácter estrictamente laico a la instrucción pública. Promulgó el famoso decreto, mediante el cual todas las fábricas y talleres que fueran abandonadas por sus dueños debían ser entregados a cooperativas de obreros. Dispuso que el sueldo de todos los funcionarios y de los servidores públicos no podían en ningún caso superar el sueldo de un obrero común. Terminó con la farsa de la jerarquía del Estado, despidió a los burócratas de élite y los sustituyó por servidores públicos revocables que ganaban un sueldo de obrero calificado. Su legislatura estaba integrada mayoritariamente por estudiantes, por obreros, por artistas, intelectuales revolucionarios, hijos de familias que se multiplicaban en las calles de París, organizando su defensa, porque el viejo orden siempre estaba amenazando con invadir. París vivió en las calles. El pueblo había llegado al convencimiento de que podía hacerse del poder, de gobernar en beneficio de todos. Entonces, ante la amenaza de que el fenómeno de la Comuna de París contagiara toda Europa, el 21 de mayo de 1871, un ejército de 180.000 hombres, al mando de generales que habían sido vencidos por los alemanes, pero que se sentían muy valerosos ante sus compatriotas sitiados, ingresó a la ciudad para hacer una matanza que París jamás había visto. La defensa se organizó en barricadas que estaban defendidas tanto por hombres como por mujeres y por niños incluso. Pero la lucha era muy desigual ante el embate de la artillería del ejército regular. Los comuneros se defendieron hasta la muerte. Aquella batalla duró una semana. El 28 de mayo de 1871 cayó la última barricada que era defendida por un solo combatiente ante la muerte de sus compañeros. El ejemplo de la Comuna de París no podía permitirse. Resultaba demasiado inspirador para el resto del mundo. La inundaron en sangre. Condujeron a todos los líderes de la Comuna de París al cementerio de Père Lachaise. Los colocaron contra el muro. Los fusilaron. Mataron 30.000 hombres, mujeres y niños. Muchos de ellos, los mejores obreros de todos los oficios. Pero la Comuna de París ha dejado muchas enseñanzas, maravillosas enseñanzas. La clase obrera no debe limitarse simplemente a apoderarse de la máquina del Estado para sus propios fines, sino que debe construir su propio Estado, su propio gobierno. Había mucho del socialismo que yo soñé en aquella revolución, en la Comuna de París. El poder político, hablando con propiedad, es el poder organizado de una clase para la opresión hacia otra. Si el proletariado, o sea la persona sin capital que solo tiene su fuerza laboral, se vuelve una clase dominante mediante una revolución
donde se consolide, se glorifique y se identifique sostenidamente como una clase proletariada, cambia los modos de producción mediante una revolución armada. Esto constituye la superación de un viejo régimen. Con este régimen nuevo de producción suprime el antagonismo de las clases, o sea, ya no habría un proletariado ni un burgués que lo domine, y por lo tanto elimina su dominación como clase. En lugar de la sociedad burguesa surgirá una asociación donde el libre desarrollo de cada uno es la condición para el desarrollo de todo. Capital, Carlos Marx, página 143. Tras la caída del sistema feudal, las sociedades europeas se vieron envueltas en una serie de grandes cambios a nivel político, laboral y cultural. El trabajo desde las nacientes fábricas generó en primer lugar una fragmentación social que obligó a los habitantes de las comunidades a migrar a la ciudad para buscar empleo, y en segundo lugar la creación de una nueva dinámica de trabajo impulsada por fuerzas productivas tecnificadas. Al nacer la fábrica como espacio de trabajo, se desplazan las pequeñas compañías, los artesanos y comerciantes, dejando lugar a solo dos figuras: el obrero, quien será empleado de la fábrica, y el patrón, encargado de la fábrica y su empleado. O sea que a través de la fábrica de la revolución industrial se eliminaron los pequeños comerciantes y los pequeños artesanos, que quedaron muy delegados de la economía. Estos cambios fueron el inicio de diferentes clases sociales, separadas básicamente en quién trabaja y quién manda, según Carlos Marx. La tecnología y maquinaria de las fábricas se hizo cada vez más avanzada, requiriendo mayor mantenimiento y por tanto capital para poder invertir en ellas. Para los dueños de las fábricas fue necesario generar mayor cantidad de riqueza para continuar creciendo, lo que tuvo como consecuencia que el capital se fuera acumulando en cada vez menos personas, haciendo la diferencia entre las clases aún más evidente. De acuerdo a lo que se puede extraer de la obra El Capital, Marx considera que el valor real de cada cosa creada, sea un par de zapatos o una mesa, residía en el tiempo de trabajo que se ha dedicado para producirla, o sea, es el corazón que le mete el artesano, el trabajador, a lo que está fabricando. Pero para el dueño de los medios de producción de la fábrica, el valor de algo que produce un obrero no puede ser igual al precio que éste cobra por sus horas de servicio, dado que se pierde lo invertido tanto en la mano de obra como en mantenimiento de la maquinaria. Es por ello que el precio de algo es mucho menor a su costo, y el obrero percibe un salario menor al capital que produce. Así surge la plusvalía, que es la expresión monetaria del valor que el trabajador asalariado crea por encima del valor de su fuerza de trabajo. Es decir, el trabajador crea, por ejemplo, un par de zapatos, pero la técnica que él ocupa para el par de zapatos y la artesanía y el trabajo que él ocupa no se le está pagando, solamente se le está pagando por el tiempo el cual se demora en hacer esos zapatos. Y ahí diría Carlos Marx que se genera la plusvalía, es decir, el exceso de capital que solamente tiene la parte patronal y no el empleado. El capital es un producto colectivo. No puede ser puesto en movimiento sino por la actividad conjunta de muchos integrantes de la sociedad. E incluso puede ser puesto en movimiento solamente con el concurso de todos los integrantes de una sociedad. El capital no es un poder personal, es un poder social. La condición esencial del capital es el trabajo que cada uno de ustedes realiza día tras día. La condición esencial del capital les tiene que quedar bien claro. Es el trabajo asalariado, controlado por una élite de oficiales y suboficiales. No son solo esclavos de la máquina, son esclavos del capataz, del burgués individual, del patrón de la fábrica y de todo el Estado burgués. Y esta situación es mucho más exasperante, mucho más odiosa, mucho más mezquina, porque proclaman abiertamente que solo tienen afán de lucro. Miserables. El proletariado pasa por distintos estadios
en su desarrollo. Su lucha contra la burguesía comienza con su surgimiento. A veces los obreros triunfan, pero es un triunfo efímero. El auténtico fin de sus luchas no es el éxito inmediato, sino la creciente unión de los obreros. Toda lucha de clases es una lucha política. Haciendo relación a lo que hemos venido trabajando con respecto a la moral y su repercusión en la historia occidental, para Marx, la ética es ideología pura, con la única visión de legitimar lo que hay. Según Marx, los seres humanos no necesitan una moral para ver transformar su mundo, necesitan que se transformen las condiciones de la humanidad en que vive la mayoría víctima de la desigualdad y la injusticia. Por lo tanto, las ideas morales o filosóficas no contribuyen a superar este mundo, más bien lo consagran y lo justifican al no darse cuenta de su procedencia. Señalo que la ley y la moral son prejuicios burgueses derivados de intereses burgueses, con la única y exclusiva intención de perpetuar la riqueza en quien la posee, y los valores morales son los portavoces que los intereses de la clase dominante predican. Para Marx, la transformación moral del mundo es la pura mentira, si no atiende fundamentalmente a la corrección de una distribución de la riqueza, radicalmente injusta e inmoral, y la moral no será capaz de superar la alienación del hombre, sino que será preciso la transformación de las estructuras materiales que son realmente culpables de la enajenación de los seres humanos. Citando al propio Marx, toda teoría moral que ha existido hasta hoy es el producto en última instancia de la situación económica de cada sociedad, y como la sociedad se ha movido desde ahora en contraposiciones de clase, la moral fue siempre una moral de clase, o bien justificaba el dominio y los intereses de la clase dominante, o bien en cuando la clase oprimida se hizo lo suficientemente fuerte, representó la irritación de los oprimidos contra aquel dominio y los intereses de dichos oprimidos, orientando al futuro. Para finalizar, le dejo la siguiente pregunta que la pueden enviar a mi correo. En estos tiempos difíciles que hemos sido envueltos como sociedad, el contexto en el que se sitúa ahora Chile, ¿creen ustedes que la situación socioeconómica y la alta tasa de desempleo que enfrenta este país tiene alguna relación con lo propuesto por Carlos Marx y su crítica al sistema capitalista? Por favor, hagan mención al concepto de proletariado y plusvalía. Gracias a Dios volvimos a levantar este techo ya dejó con campana. Y todavía aquí quedan 3 familias. Muy buena ella, la comida, de corazón, pero la que viene aquí es da. ¿Y por qué viene? Yo porque soy viuda, tengo 5 hijos. Sin llorar, pero no llores. Sin llorar aquí en la cosa. No llores. Que aquí usted sabe que aquí pasamos todo el día riendo, conversamos. Ojalá le haya gustado esta clase. Me despido diciéndole que se cuiden mucho. Un abrazo y un beso a la distancia. Esta mañana me he levantado. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Vela, chao, compañero, vela, chao, quiero ir contigo. Vela, chao, vela, chao, vela, chao, vela, chao, vela, chao, compañero, vela, chao, quiero ir contigo. Vela, chao, porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la batalla, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Y si yo caigo en la batalla, coge en tus manos mi fusil. Cava una fosa en la montaña. Vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Cava una fosa en la montaña.
bajo la sombra de